Ahí está. Bueno, chicos, les damos la bienvenida a la charla de esta semana. Por esta semana cambiamos el día del día viernes al día sábado, básicamente para poder coordinar los horarios de todos y que pudiera resultar esta reunión que es bastante interesante. En esta semana decidimos cambiarnos un poco desde el plano tan teórico y de contenido como las charlas anteriores, a revisar un poco de contenido también, pero también desde una perspectiva más actual en términos de la contingencia actual que estamos teniendo, que hemos visto en las últimas semanas, que se han generado también algunas discusiones en torno al tema, y también se ha generado también una gran cantidad de aportes de muchos colegas en términos de, básicamente en la charla le pusimos estructuración de equipos de intervención de trastornos de la depresión, pero en realidad el objetivo dentro de todo esto es poder discutir en torno a la estructuración de los equipos, a la delimitación de roles, a la evidencia y también a la contingencia actual que tenemos en los distintos países. Esa es la idea. Aquí en Latinoamérica tenemos también una realidad en la cual estamos, ¿cierto?, con distintas realidades, con algunos problemas también en términos de la delimitación de los roles con otras áreas, con otras carreras, y para esto hemos invitado esta semana a dos colegas, ¿cierto? Una de ellas es la fonoaudióloga Natalia Pugliese, que ya está en la imagen. Natalia, bueno, con Natalia nos conocemos ya desde hace algunos años atrás, es una colega muy, pero muy formada, con una gran cantidad de conocimientos que nos puede aportar mucho en esta discusión. Natalia es licenciada en fonoaudiología y egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en fonoestomatología, coordinadora del área de fonoestomatología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Bernardino Rivadavia. ¿Me corrige si me equivoco en algo, Natalia? Fonoaudióloga de la clínica AMEPBA y en consultoría independiente. También es fonoaudióloga interconsultora en la neonatología del Sanatorio de los Arcos desde el año 2019. También es docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires y docente adjunto del Museo Social Argentino en las carreras de licenciatura en fonoaudiología, y recientemente invitada a formar parte de la subcomisión de disfagia e interdisciplinas de la Asociación Argentina de Disfagia. Eso por el lado de Argentina. Ahora, desde Chile, invitamos, ¿cierto?, al fonoaudiólogo Gabriel González. Gabriel en realidad unas semanas atrás, hizo una publicación bastante interesante en términos de la evidencia disponible en torno al quehacer fonoaudiológico y también, ¿cierto?, en términos de esta discusión que vamos a hacer en relación a la delimitación de roles y la evidencia disponible en torno a la inserción del fonoaudiólogo en la intervención de trastornos de la deglución. Gabriel es fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología, es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, diplomado en neurorehabilitación fonoaudiológica en adultos, diplomado también de especialización en trastornos de la deglución en el adulto y máster en gerontología. También es fonoaudiólogo asistencial del Centro Diurno del Adulto Mayor CEDAM de La Serena y docente de la UPB de La Serena. En resumen, tenemos dos interesantes invitados con los cuales vamos a estar, ¿cierto?, compartiendo el día de hoy. Nos van a aportar básicamente desde dos miradas bastante interesantes. Antes que todo, chicos, les quiero dar las gracias, Natalia, Gabriel, por participar. Yo sé que tuvieron, ¿cierto?, algunas dificultades en la semana, pero se organizaron para poder estar con nosotros. Así que de partida, muchas gracias, chicos. Estamos muy contentos de que participen con nosotros. Para dar continuidad, la idea, en este caso hoy día no me toca hablar, así que les toca a ustedes. Es básicamente la estructura. Partimos contigo, Natalia, ¿cierto? Continuamos después con Gabriel, y al final de las dos presentaciones vamos a realizar también, ¿cierto?, un pequeño conversatorio con la idea de estar respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la transmisión en vivo. Así que eso, muchas gracias, y te dejamos, Natalia, ¿cierto?, a cargo de la charla. En principio te quiero agradecer, Felipe, la invitación. No, vos me
nosotros nos conocemos desde el año 2012, 2012. y sí, hace muchos años, y me iniciaste en todo el tema de la electroestimulación y contribuiste mucho a mi actualización en lo que es la disfagia de adultos. También le agradezco compartir este espacio a Gabriel González, al que tengo el gusto de conocerlo desde hace algunas semanas, gracias a esta cruzada que estamos compartiendo. Así es, así es. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación como apoyo a lo que les quiero transmitir, que es una pequeña y breve reseña histórica en cuanto a la intervención de la deglución alimentación en pediatría. Quiénes fueron los referentes, cómo se fue desarrollando este tipo de intervención, y como referentes es ineludible hablar de Susan Evan Morris, nuestra colega norteamericana, que ya en la década del 70 ella comenzó a intervenir con niños con trastornos del desarrollo. Desde esta intervención en deglución alimentación, el gran aporte que hizo, en el que fue pionera, fue el tema de ver el tema de la alimentación o de la deglución más allá de lo puramente fisiológico de las etapas deglutorias, sino abordar este tema desde un enfoque relacional del niño, primero con el terapeuta. Después pudimos ver en la segunda edición del libro la incorporación de todo lo que es el ambiente y la relación con los padres en el momento de la alimentación. Ella desarrolló un concepto que es alimentando al niño en su totalidad, es decir, más allá de la dinámica deglutoria. Y sus libros, yo digo que son la Biblia. No hay quien se dedique a disfagia y trastornos deglutorios pediátricos que no tenga, que no haya leído sus libros, que estos son los clásicos en sus distintas ediciones, aunque existe mucha otra bibliografía a la que ella pudo desarrollar. Ella desarrolló entonces también todo lo que es el entendimiento de la maduración de las habilidades orales motoras o sensoriomotoras que requieren los niños en las distintas etapas de su desarrollo para tener una alimentación eficiente, segura. Y por eso es una gran maestra, porque todos sus conocimientos, como siempre digo, los grandes maestros lo comparten. Entonces ella no solamente los desarrolló, sino que los compartió para que se beneficien los pacientes de todo el mundo, ayudando a los profesionales en este entendimiento. Como otra referente, también voy a nombrar a Joan Albertson, que, digamos, siguiendo la línea de tiempo, aunque las etapas se superponen, es quien empezó también a desarrollar lo que es la evaluación y la intervención de la deglución en la población pediátrica. También sus libros, que son distintos, pero este es el clásico que ya va por su tercera edición, contribuyó a que podamos tener un mayor y mejor entendimiento del tema. Ella desarrolló una evaluación clínica de la deglución, pero además creo que su principal aporte fue adaptar las pruebas, las pruebas objetivas, las evaluaciones objetivas, diseñadas originariamente para la población adulta, la videodeglución y la fibroendoscopía deglutoria, desarrollado por Sherry Lockman y Susan Lagmore, las adaptó a la población pediátrica. A nivel de Argentina, de mi país,
Estuve también haciendo un relevamiento sobre cómo fue el inicio de la intervención de la deglución en la población pediátrica, y el primer registro que encuentro es este trabajo publicado en la revista fonoaudiológica de ASALFA, que es una asociación fonoaudiológica argentina, que en el año 1962 publica la licenciada Berta Derman, maestra de la fonoaudiología argentina, esta publicación, que es compartida con neuropediatras, habla de los trastornos de la aprehensión alimenticia y de la deglución en las encefalopatías infantiles. Haciendo un poco de investigación de cuál fue el contexto en el cual se desarrolló esta publicación, publico en la revista de Historia de la Medicina y Epistemología Médica del Departamento de Humanidades de la Universidad de Buenos Aires un artículo que es sobre la historia de la carrera de especialista en fonoestomatología en la Universidad de Buenos Aires, desde las originarias prácticas hasta el posgrado. Entonces, allí relevo esta información, que consiste en que en 1955, en nuestro país, comienza lo que es la segunda epidemia de poliomielitis. Entonces, la que en ese entonces era jefa del servicio de neuropediatría del Hospital Gutiérrez, que es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, convoca a las primeras egresadas del curso regular de fonoaudiología universitario, porque la fonoaudiología en Argentina se inicia como un curso antes de ser una carrera, las convoca para trabajar entonces a las fonoaudiólogas con los niños que quedaban con estas secuelas de la enfermedad de polio. Y ellas empiezan a abordar todo lo que es el habla, la respiración y la deglución. Y acá les quería compartir una foto en la que estoy con la querida Berta, porque yo le debo mi inicio y el interés en abordar, en dedicarme a trabajar también con trastornos deglutorios y disfagia pediátrica, ya que en el año 99, cuando era estudiante del último año de la carrera, ella me convoca a participar de un grupo de estudio y tratamiento de trastornos deglutorios y disfagia en un hospital pediátrico de la provincia de Buenos Aires, que es el Hospital del Niño de San Justo, en el que participé durante 4 años. Siguiendo con una línea de tiempo y con referentes argentinos en el área de la disfagia pediátrica, tenemos a la reconocida doctora Silvia Yuri, que a partir de la década del 80 ella empieza a desarrollar todo este trabajo el abordaje de la deglución en neonatología y pediatría, con un foco muy especial y fuerte en lo que era la videoendoscopía deglutoria, ¿sí? El estudio instrumental y dinámico. La licenciada Nora Panigo empieza en la década del 90 a desarrollar todo lo que es la deglución en pacientes con encefalopatías. Ella es instructora BOVAT y ambas son referentes nacionales, pero también internacionales, porque han formado a profesionales del extranjero, ¿no? Y acá tengo una foto, también comparto con ustedes la foto con Nora Panigo y con Susan Morris, cuando vino a Argentina, también en el año 2012, que la trae el Instituto Siren, el Instituto de Nora, y tuve el placer de conocerla y personalmente, y que transmitieran todo su conocimiento. Pero no quiero dejar de decir que Argentina es un país federal, y con eso quiero decir que
las provincias tienen un desarrollo autónomo en muchas de las áreas, y el área de la formación universitaria, desarrollo de las profesiones, también es diferente y en cada región, y es muy autónomo. Entonces, lo que yo les acabo de transmitir quizás también puede estar un poco sesgado a mi regionalismo por estar, digamos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero hay provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, que tienen un desarrollo en lo que es la profesión de fonoaudiología muy fuerte, entre otras provincias, y seguramente habrá referentes regionales en cada provincia que yo ahora no estoy nombrando. Y también lo que quiero decir es que existen muchos colegas acá en Argentina que trabajan y que muy bien el tema de la disfagia, abordan muy bien a sus pacientes, son muy valiosos para sus pacientes, pero que lamentablemente quizás no tienen el reconocimiento, o sus nombres no trascienden porque se dedican más a la tarea asistencial. Pero sí hay muchos y muy buenos, muy bien formados, son muy valiosos, como decía, para sus pacientes, también son muy solidarios con los colegas que se acercan para pedirles una supervisión, un consejo, una opinión. Si bien ya hace unos años lo que noté es que se empezaron a soltar algunos de ellos y empezaron a dictar cursos, y eso permitió que nosotros nos podamos nutrir de ellos y también conocerlos. Bueno, y no quiero dejar de decir también que al desarrollo de lo que es la alimentación y la deglución, hubo otras contribuciones aportadas por actores y autores de distintos campos de conocimiento, si bien todos somos del área de la salud, pero de otras disciplinas, que, por ejemplo, voy a nombrar al pediatra Brazelton, que nos ayudó mucho a comprender el desarrollo del niño, y que hizo un aporte también muy fundamental en cuanto, por ejemplo, a la evaluación del comportamiento neonatal, a la evaluación de los estados, y que eso son bases para el entendimiento del mejor momento, por ejemplo, para la alimentación. También está toda la teoría de la terapista ocupacional Jean Ailes, la teoría de integración sensorial, y luego los perfiles sensoriales creados, diseñados y desarrollados por Winnie Dan, que nos permitieron también entender desde un aspecto sensorial cómo podían estos chicos funcionar en el momento, o cuáles podían ser las dificultades en el momento de la alimentación. También, cito a los Bobat, que aportaron todo el concepto de control del movimiento, control postural, alineación, biomecánica. Entonces, son estos, por ejemplo, teorías y conceptos vigentes hasta nuestros días, aunque se crearon incluso hace muchísimas décadas atrás, pero que por sí mismos no son conceptos que pueden resolver un problema de la deglución. Son aportes que enriquecieron al trabajo fonoaudiológico en deglución. La deglución, alimentación como funciones del sistema estomatognático, que es nuestro objeto de estudio, y las funciones que en él se desarrollan, el conocimiento más acabado lo tenemos nosotros, y estas teorías vienen a complementar, a ayudar, a mejorar nuestro entendimiento en la fisiopatología y nuestra intervención. Finalmente, como propuestas para continuar el camino que iniciaron nuestros maestros,
yo pensé algunas ideas y creo que es importante unirse en asociaciones. Yo soy un soldadito que individualmente luchó durante muchos años, pero que eso me permitió entender que el trabajo individual es muchas veces agotador, frustrante, y que no llega a nada porque carece de la escucha de los otros actores implicados en la resolución de conflictos, por ejemplo. En cambio, si uno va desde una asociación a plantear un tema o a establecer un consenso, tiene otro nivel de escucha y otro peso. Con respecto también es necesario realizar estudios epidemiológicos, porque todos sabemos que la disfagia es un trastorno que afecta a mucha parte de la población. Sabemos que, pero lo sabemos nosotros, eso, no hay registro sobre eso. Más allá que sí hay algunos estudios, o muchos estudios, pero siempre relacionados a centros cerrados, a una institución, a un geriátrico, pero necesitamos estudios globales, estudios epidemiológicos serios y globales. Yo quise buscar datos con respecto a esto desde hace tiempo que vengo buscando datos, pero claro, no hay registro. Por ejemplo, podríamos decir que es un subregistro la disfagia. ¿En qué sentido? Porque no hay registro de la mortalidad en su principio. ¿Por qué? Porque nadie se muere de disfagia, se muere de las consecuencias de la disfagia. Entonces, en ningún certificado de defunción vamos a encontrar que se murió de disfagia. Y como morbilidad, tampoco. Porque, ¿qué aparece como morbilidad? Por ejemplo, una de las causas prevalentes es que relacionadas son neumonías, pero no se distingue entre neumonías aspirativas y neumonías por bacterias. Entonces, no tenemos un registro. Yo siempre recuerdo que Pere Clavé siempre fomenta que utilicemos el código R13 del CIE 10 para que esto quede en un registro, así que tendríamos que buscar la manera de relevar este dato para poder que con este instrumento, con esta herramienta, con esto que hemos logrado establecer, alertar a las autoridades sanitarias. Alertarlas porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte en muchos de los casos. En otros de calidad de vida, pero siempre de vida o muerte. Yo conozco lamentablemente familias de pacientes que han fallecido porque no consiguieron la atención que necesitaban en su disfagia. Conozco niños que han fallecido por no tener una atención adecuada. Entonces, esas historias individuales nos tienen que movilizar a encontrar herramientas para luchar, de alertar a las autoridades sanitarias que se necesitan más fonoaudiólogos, especialistas en deglución para tratar estas dificultades. Y no solamente alertar a las autoridades sanitarias, sino también con este mismo objetivo, alertar a las unidades académicas. O sea, que también las unidades académicas entiendan que el trabajo, que necesitamos fonoaudiólogos que salgan de la facultad interesados en trabajar en deglución. Y creo que eso se puede lograr con mayor carga horaria, sí, de la materia. Muchas veces en ciertas, yo no tengo conocimientos a nivel nacional cómo se administra la carga horaria en todas las universidades, pero en algunas la carga horaria de lo que es la materia de fonoestomatología,
y en particular dentro de eso, porque dentro del fondo de estomatología entran muchas patologías, lo que entra de disfagia es mínimo, y nadie va a esperar que que un fonoaudiólogo egrese con ganas de trabajar en lo que tuvo tan poca formación. Quizás se sientan más seguros en trabajar en lenguaje, que tuvieron más carga horaria, más explicaciones, y sienten que salen más seguros. Entonces, en las unidades académicas también tenemos que llamar la atención sobre que necesitamos más fonoaudiólogos en disfagia. También desarrollar estudios científicos. Yo creo que este no es un problema de Chile, porque Chile tiene una vasta producción científica, pero en mi país, en Argentina, los fonoaudiólogos no somos de hacer tantas publicaciones científicas, tantos estudios. Por suerte yo trabajo en un hospital, que es un hospital escuela, que tiene residentes, que se están formando y que son ávidas de investigar, y que muchas veces a mí me ayudan con las investigaciones, tienen los recursos porque tienen formación en metodología, y es algo que si queremos afianzar la intervención fonoaudiológica en disfagia, es algo que tenemos que hacer, que publicar más. No sé a qué se debe que publiquemos menos, quizás la actividad asistencial nos demande demasiado tiempo, pero pienso que también hay un desconocimiento en cuanto a metodología de la investigación. Creo que los colegios y las asociaciones deberían ofrecer todos los años cursos de metodología de la investigación, y un apoyo de un metodólogo para que los fonoaudiólogos puedan desarrollar más investigaciones. Y no me maten las revistas fonoaudiológicas, las revistas fonoaudiológicas en general, pero si nosotros queremos hacernos conocer, tenemos que publicar en revistas que lean otros profesionales. No digo que las revistas fonoaudiológicas no la lean otros profesionales, pero seguramente en mucha menor escala que las revistas, por ejemplo, de la Sociedad de Pediatría. Digamos, es más factible que un pediatra vaya a leer una revista de la Sociedad de Pediatría que una revista fonoaudiológica. Entonces creo que tenemos que publicar allí, o en la revista de otorrinolaringología, o en la de neurología, y eso para empezar a que nos conozcan más, que en el mismo sentido viene la siguiente propuesta, que es difundir nuestro trabajo en las asociaciones profesionales, ya sea ofreciendo charlas, por ejemplo, como decía, en las asociaciones de pediatría, de neurología, de terapia intensiva, de la asociación de trastornos del sueño, y así todas, empezar a difundir nuestro trabajo. Generar más espacios de capacitación, que como ya dije, ya tiene que surgir desde el grado, ¿sí? Desde la formación de grado tiene que haber más formación en disfagia, y por supuesto continuar la excelencia en el posgrado. Los fonoaudiólogos nos formamos toda la vida, así que seguir estudiando después. Que los colegios y asociaciones desalienten a sus matriculados a capacitarse con profesionales de otras disciplinas en los temas en los que los fonoaudiólogos fueron maestros, a no ser que sean saberes complementarios. No voy a agregar nada más sobre esto porque creo que se entiende perfectamente. Y actualizar el conocimiento de grado para el uso de tecnología en la rehabilitación. Y en esto sí me voy a detener un ratito, un poquito, porque lo que quiero decir es lo siguiente. ¿El fonoaudiólogo usa tecnología? Sí, usa. Estamos habilitados para usar un audiómetro, un impedanciómetro, calibrar audífonos, calibrar implantes cocleares. ¿Cuál es la materia de grado que nos habilita a eso? Física acústica. Al tener física acústica, estamos habilitados al uso de estos equipos.
Perfecto. Me detengo en esto porque muchas veces se cuestiona el uso de equipos en la rehabilitación de las patologías, en este caso disfagia. También el fonoaudiólogo utiliza tecnología en lo que es la comunicación aumentativa alternativa, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué se lo juzga tanto por usar electroestimulación o terapia con láser u otros métodos en la rehabilitación de la disfagia? En vez de cuestionarnos si lo podemos usar o no, empecemos a hacer las cosas necesarias para poder usarlo. Entonces, si tenemos que tener electrofisiología en la materia, en la carrera de grado, tengámoslo. Actualicemos los conocimientos de grado, porque esto no es de ahora, se vio toda la vida, como por ejemplo ese trabajo que publiqué de la historia de la fonoestomatología, cómo todo se dio primero en la práctica clínica asistencial y después logró su saber en el grado, su reconocimiento en la formación académica. Fíjense, ni más que fonoestomatología, que en nuestro país fue el último área en ser reconocida como un área independiente, mientras que fue la primer práctica fonoaudiológica en la Argentina, porque la primer práctica fue la atención de pacientes con fisura labio-alveolo-palatina. Sin embargo, tuvieron que pasar décadas para que a nivel académico se reconozca la fonoestomatología como un área en sí misma. Y el hombre del 2000 demanda tecnología. El hombre del 2000, es decir, los chicos a los 2 años, y no antes, usan una tablet o un celular mejor que un adulto. ¿Cómo vamos después a atenderlos con un bajalenguas? ¿Cómo le vamos a ofrecer esa rehabilitación? Mis pacientes mismos me dicen, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué salió nuevo? La tecnología, estamos en una era tecnológica, la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que ayornarnos a eso, porque aparte sabemos que es de utilidad. Sabemos que la terapia combinada entre el uso de aparatología, más todo lo que el fonoaudiólogo siempre hizo, optimiza los resultados en tiempo y en calidad. Entonces, esa es otra de las propuestas. Y finalmente, enseñarles a las nuevas generaciones de colegas esto que hoy estamos compartiendo acá. Nunca olvidar cómo fueron los inicios de la intervención en los trastornos de la deglución. Y quiero terminar con esta frase que siempre pienso y que repito a quien quiera oír que oiga. Los fonoaudiólogos tenemos una doble responsabilidad: ser buenos profesionales para darle lo mejor a nuestros pacientes, pero además hacer crecer la fonoaudiología. Y siempre doy un ejemplo, digo, otras profesiones ya están instauradas, por ejemplo la pediatría. Uno puede ser un mejor o un peor pediatra, es decir, puede ser bueno o malo, pero la pediatría como ya está instaurada. En cambio, la fonoaudiología no tiene ni siquiera todavía un siglo de vigencia, así que debemos continuar con responsabilidad, hacerla crecer día a día. Bueno, y eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Natalia. Muy buena tu presentación. Básicamente, me engancha un poco lo que vienes comentando tú. Primero, para darte las gracias, porque sirve bastante esta contextualización desde un punto de vista de poder, ¿cierto?, tener una imagen más global, no tan específica de país. Cada país tiene una realidad. A nosotros, por el tema de los cursos, nos ha tocado pasar por muchos países de Latinoamérica, hasta México. Y lo que hemos visto, obviamente, es un poco esto. Cada país tiene su realidad, cada país también tiene una edad en términos de la fonoaudiología, una inclusión más tardía, otras, ¿cierto?, de forma anterior, y cada uno también tiene su propio contexto.
en términos de nuestra realidad. A mí me gusta y empezamos a hacer estas transmisiones en vivo también por esto, para compartir realidades, compartir experiencias, pero básicamente en esta charla yo la quise realizar por todo este tema que se venía desarrollando desde hace algunos días, por la transmisión, ¿cierto? Por el video que subió Gabriel, y también para ir comentando un poco nuestras posturas. Yo voy a partir este tema, ustedes ya me conocen y algunos de las personas conectadas también, yo tiendo a soltarme un poco con estos temas, pero en realidad, desde mi punto de vista, no es muy bueno ser autorreferente, pero yo puedo contar mucho desde la experiencia que tuve yo. El año 2010, me tocó hacer mi primera formación en el extranjero en electroestimulación. Salimos a estudiar, nos formamos en Vitalsteam y empezamos a notar un aspecto súper interesante. El primero de ellos es que conocemos bastante poco de nuestra carrera, ¿sí? Tenemos muy poca información, sobre todo en Latinoamérica tenemos un retraso de información, un delay bastante grande. O sea, tú ahora nos estás hablando de autores, ¿cierto? En este caso en pediatría. Gabriel nos va a hablar también de autores, ¿cierto? De trabajo más bien en deglución en adultos. Pero cuando uno hace un análisis de la llegada de información para nosotros, hay un delay de unos 10 o 15 años. Yo me formé en electroestimulación el año 2010, cuando la electroestimulación en deglución ya tenía, pero más de 10 años de su inserción a nivel fonoaudiológico, cuando tenía una evidencia tremenda en términos de su uso, con críticas, como todos ya lo conocemos, los modelos iniciales tuvieron muchas críticas, tenía una evolución, ya se habían desarrollado los principios de neuroplasticidad, habían investigaciones enfocadas en fonoaudiología, y si desde ese componente que es más actual no teníamos información, más sorprendente aún es que no tenemos tampoco, incluso hasta el día de hoy, no muchos de nosotros manejamos información de la evidencia que tenemos en torno al rol del fonoaudiólogo. Esto fue uno de los temas que a mí más me ha sorprendido. Nosotros realizamos un trabajo en términos de inserción de tecnologías, como tú venías hablando, básicamente porque junto con este curso inicial de Vitalsteam, descubrí en un congreso que existía el equipo IOP, descubrí que existía el equipo EMST, descubrí personalmente, porque son equipos que también se desarrollaron en los años 90, con evidencia, con respaldo detrás de eso, una gran cantidad de tecnologías nuevas. Y aquí hay un punto en el que, igual, antes de retomar un poco, me gustaría detenerme por lo que tú comentaste. Cada tecnología tiene detrás sus bases conceptuales. Cada tecnología tiene sus bases metodológicas. En esto hablamos de la electroestimulación, específicamente en deglución, el uso del equipo IOP o los símiles con sus ejercicios linguales isométricos, los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria, el uso de tape. Todos tienen sus bases conceptuales de la metodología y las bases conceptuales, metodológicas, que es cómo utiliza un equipo. Pero detrás de eso hay un mundo que es tremendo, al cual tampoco tuvimos acceso. Conocer, y ahí viene la autocrítica directa para nosotros, sistemas de control neuromotor, conocer los sistemas de control muscular a nivel global, conocer lo que habló la semana anterior Norma Chavarro, el sistema estomatognático, su correlación con los sistemas de control postural, cómo cada unidad funcional se interrelaciona. Eso es lo que sustenta hoy en día la práctica basada en la evidencia, que es un concepto más amplio que la evidencia en torno a una estrategia. Desde ahí partimos mal, desde ahí viene una necesidad de comenzar a transmitir más información. Eso es lo bueno de esto. A mí personalmente me costó una enormidad familiarizarme con las tecnologías, con el Facebook. Soy negado, si lo empezamos a hacer precisamente para esto. Cuando nosotros llevamos esto y lo tratamos de masificar, y acá yo voy a ser totalmente honesto, o sea, primero, cuando partimos con los cursos de electroestimulación, había una sola persona que hacía cursos de electroestimulación, una. Es Bruno Guimarães de Brasil. Un aspecto importante, y que esto también es un poco el centralismo que tienen algunos países como Estados Unidos o países en Europa, ellos hablan de la electroestimulación tipo Vitalsteam 1, NMS, y hasta el año 2016, libros de autoras y autores súper actuales hablaban de que nadie utilizaba electroestimulación funcional en deglución. Bruno lo viene utilizando hace 15 o 20 años atrás. O sea, nosotros mismos tenemos sesgos de
información. Cuando empezamos a trabajar acá, ¿qué es lo que nos ocurrió? Ya se generó de inicio una problemática tremenda. En eso tú, Natalia, me ayudaste bastante en una conversación que tuvimos respecto a cómo debían ser los cursos. ¿Es un curso abierto para todo el mundo? ¿Es un curso centrado en fonoaudiólogos? En el año 2016 creo que hablamos un poco sobre esto. Me planteas también este tema, esta problemática. ¿Quién trabaja deglución? Somos los fonos. ¿Dónde está la evidencia? En algunos países trabajan también otros profesionales en deglución. ¿Deberían o no incluirse en los cursos? Nosotros tomamos una postura desde la evidencia. A mí me gustó mucho cuando conocí este término de la práctica basada en la evidencia, y por eso recalco que no es solo la evidencia de un equipo, la evidencia de un protocolo. La práctica basada en la evidencia parte con 4 pilares, y los primeros 2 no tienen que ver con los equipos. Son el conocimiento de la patología de base, la solidez teórico y práctico, y recién los otros 2 van a las bases conceptuales y metodológicas de un protocolo y la evidencia disponible. Eso es la práctica basada en la evidencia. Entonces, cuando nosotros quisimos hacer el curso y quisimos tomar la decisión en base a los mismos consejos el contexto que nos dio Natalia, decidimos aplicar esto hacia la decisión. ¿Dónde está la evidencia de electroestimulación? ¿Por qué se ocupan de deglución? ¿Quiénes son los que desarrollaron los protocolos? ¿Quiénes son los que lo están aplicando? Y desde ese punto decidimos restringir el acceso solo a fonoaudiólogos, con una base. La pelea inicial fue tremenda. Nos llegaron mails, comentarios por Facebook, de todos, de todas partes, colegios de kinesiólogos, por Facebook, por todas partes, pero hay una experiencia muy bonita de todo esto. Y esto yo siempre se los digo a mis alumnos. Gabriel también fue alumno mío en un curso y creo que ya lo escuchó. Siempre que tengamos la evidencia detrás, la respuesta va a ser la mejor. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna persona que nos haya criticado. O sea, yo creo que en mi vida había visto mensajes de Facebook en publicaciones tan largos como los que nos escribieron de redes de kinesiólogos, colegios de kinesiólogos. Pero ninguno nos rebatió la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Esta es la electroestimulación, fue desarrollada por fonoaudiólogos con equipos de fisioterapia, aplicada por fonoaudiólogos, legislada para el uso fonoaudiológico, legislada en términos de las necesidades que tenía de parte de los fonoaudiólogos, y aquí viene lo que tú decías, Natalia, la formación, tener una buena formación. A lo mejor falta integrar esto ya como una nueva época al pregrado. Integramos estos conceptos, integramos la evidencia y refutamos todos estos comentarios con evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la práctica basada en la evidencia? La electroestimulación obviamente fue diseñada para la fisioterapia, para la kinesiología. Ellos desarrollaron estas estrategias, hablando en general, estrategias de intervención neuromuscular desde los años 20 en adelante. Pero en el foco asociado a deglución hay un tema súper importante, y es que si uno se va al contexto real, al contexto ya que de la historia, donde más se desarrolla, Estados Unidos, en Asia hoy día son los equipos más actualizados los que la llevan, Australia, Europa, ellos tienen la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de ellos? Trabajar con la evidencia y con las competencias clínicas. ¿Cuál es la evidencia? La deglución la trabajan los fonoaudiólogos, bajo cualquier nombre, porque tenemos mucha nomenclatura, fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas de lenguaje. ¿Por qué? Básicamente porque bajo su formación está como competencia este foco a nivel orofacial, este foco a nivel del sistema estomatognático y de sus funciones. Esas son las competencias. ¿Qué evidencia tenemos? Fue prácticamente el área en deglución se desarrolló por equipos médicos y por fonoaudiólogos, lo que va a hablar después Gabriel. Jerry Logeman, ¿cierto? Desde el lado del punto de vista de la biofluoroscopía, generó un precedente tremendo. Ella fue el principal referente, después Gabriel nos va a hablar más, pero ella trabajó desde los años 50, años 60 en adelante. La primera publicación, en términos ya contexto de Estados Unidos, en el año 72, en una convención de la ACHA, en deglución. Tenemos evidencia disponible. El problema está en lo que hacíamos foco en un inicio. Nos falta conocer incluso nuestra propia evidencia. Y cuando tengamos ese contexto, cuando tenemos esa información,
es mucho más fácil solventar las diferencias. Sin embargo, dentro de esto también hay que contextualizar algo interesante y que después nos pueden dar su opinión, que en esta discusión no podemos dejar fuera algo que también Gabriel comentaba. El trabajo es transdisciplinario. Entran todas las disciplinas al trabajo en deglución. Todo lo consideran, los protocolos, algoritmos actuales consideran incluso el desarrollo de screening por parte de enfermeras en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en Japón. Eso es detección. Sí, lo realizan. Y desde ese inicio entran a estos equipos especializados, ¿cierto? Que puede ser un equipo constituido como un centro o como un equipo que está en diversas unidades. Pero entran todas las diversas disciplinas con sus competencias. En el caso, por ejemplo, del trabajo de inclusión, terapeutas ocupacionales, psicólogos, también fisioterapeutas, sobre todo en el trabajo y manejo de paciente crítico, desde este componente del cual hablábamos. ¿Por qué importa la kinesiología y la fisioterapia? Interrelación, lo que hablaba Norma Chavaro, entre este sistema de control postural, control cráneo-cervical, hacia las unidades funcionales estomatognáticas. Trabajamos en conjunto. Ahora, ¿dónde viene el problema? En cómo delimitamos esas incumbencias de cada profesional. El éxito del trabajo en equipo es que los roles estén bien definidos, porque cuando todos empezamos a hacer lo mismo, es cuando no se beneficia el paciente, cuando no existe la ética profesional. Entonces, siempre los equipos que funcionan son los que tienen los roles definidos en cada profesional y se respetan. Así es. Y básicamente, eso es un poco el contexto que queríamos incluir, el por qué hicimos esta reunión. De hecho, en este punto, acá ya le damos el pase a Gabriel, de que él nos va a contextualizar más con este componente ya de la evidencia, lo que ya nos demostró en el video que publicó de forma previa, pero la idea es que podamos ir reforzando estos conceptos y también al final que podamos responder algunas preguntas. Así que, Gabriel, quedamos en tus manos. Vamos a ver si está Gabriel. Un segundo. Y el micrófono. Sí, lo que pasa es que a veces le ocurre que se nos desconecta. Nos había avisado en todo caso que podía pasar, así que tenemos que esperarlo. Pero en términos globales, ese es un poco el contexto con el cual decidimos, ¿cierto?, conectarnos en este tipo de... Sí, que está bueno que se empiecen a hablar estos temas, que se empiecen a hablar abiertamente, ojalá que muchos colegas estén escuchando, y como me habías planteado la charla, esto no es en contra de nadie, sino Sí. a favor del desarrollo de la fonoaudiología en la intervención de la deglución, pero que también va en un mejor trabajo con el paciente. Sí. Ahí ya se incorporó Ahí Gabriel. volvió Gabriel. ¿Volví? ¿Me escuchan? Todo bien, Gabriel. Así que estamos listos para Ya, tu presentación. perfecto. Bien, le voy a dar entonces nomás. Bien, no alcancé a escuchar toda la intervención porque me botó ¿Te quedaste la dormido? señal. Sí, me quedo dormido. Voy a compartir pantalla. Mm, mm, mm. Bien. ¿Me confirman si se ve? Todo ok, Perfecto. Gabriel. Está impecable. Bien. Bien. Entonces, querido Felipe, Natalia, un placer estar con ustedes. Siempre es bonito, es bueno hablar de estas cosas. Comparto muchos de los pensamientos que dice Natalia y doy gracias a la vida por conocerla, por poder también estar hablando de estos temas. Y bueno, yo voy a hablar de un poquito del rol en la historia y el rol en la ciencia que ha tenido el fonoaudiólogo en el manejo de la deglución, ¿ya? Aquí mi querido Felipe me presentó como máster en gerontología y todavía soy candidato, ¿ya? Así que no he presentado tesis todavía, ¿ya? Pero esperamos pronto estar ya con el título sacado. Bien, para poder comenzar es muy importante poder diferenciar que hay dos formas en cómo el conocimiento humano se crea. Y esto es para todo orden de cosas y no tiene que ver solamente con deglución. Cuando nosotros hablamos de conocimiento humano, nos referimos a cualquier
cualquier cosa que nos pueda generar alguna teoría o alguna relevancia práctica. Y estas dos formas de generar contenido están en la ciencia y en la historia. Son las dos más grandes herramientas que nosotros tenemos para poder crear, inventar, realizar, reafirmar conocimiento humano. El más importante para nosotros como ciencias de la salud es la ciencia, que está regida por el método científico, ¿ya? Y en la historia es el método por referencias. La ciencia tiene algo que es muy bueno y una limitación. Lo que es muy bueno es que permite poder validar cosas que se han probado en otras regiones, en otras poblaciones, y se desean probar en la población en la cual nosotros estamos. La ciencia tiene un principio muy básico que es la reproducibilidad. O sea, algo que yo creo en una nación con una población X, cuando yo la llevo a una población Y, ver si esa variabilidad es la misma o no. La ciencia tiene esta limitación que tiene que repetirse para saber si puede funcionar o no. En cambio, hay cosas que no se pueden probar de manera científica y principalmente son las que van en la historia. Por ejemplo, ¿podemos comprobar científicamente si la Segunda Guerra Mundial existió o fue un invento? ¿Podemos saber si Napoleón Bonaparte existió o no? Entonces, esas preguntas que no se pueden volver a repetir tienen que estar basadas en otro tipo de conocimiento humano, que es el método de la referencia bibliográfica. Sabemos porque hay libros, hay documentos, hay diferentes historiadores que han dado alusión a toda esta forma de conocimiento humano, por lo tanto, también lo consideramos como válido. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo llegamos a esto de deglución? ¿Cómo fue que llegamos? Tenemos que entender que antes de las décadas de los 70 no existía rehabilitación en disfagia, no había nada, ¿ya? O sea, hace 50 años atrás, un paciente le daba un accidente vascular o tenía algún tipo de inconveniente y este paciente quedaba con una sonda o con una gastro, que no es la misma gastro que se ocupa ahora, y si se recuperaba bien, y si no se recuperaba, bien, no había nada más que hacer. Existía literatura de deglución humana, pero solamente era una literatura para poder saber cómo era la fisiología, cómo era el funcionamiento de la ingestión, pero no existía nada para poder tratar, para poder intervenir esta función. De hecho, los fonos que trabajaban en ese tiempo estaban más involucrados en la parte de habla y lenguaje, por eso en Estados Unidos somos conocidos como Speech Language Pathologists o patólogos de lenguaje y habla, porque era precisamente para lo que nosotros trabajábamos. Y de hecho la H en un principio tampoco avalaba, en realidad ninguna academia, organización avalaba que nadie trabajara en deglución porque no había nada para poder trabajar en deglución, ¿ya? Hasta que viene un fonoaudiólogo, que su nombre es George Larsen, y en la década de los 60 comienza a describir en Seattle que la idea era trabajar en un hospital con el fin de disminuir los días cama, porque esto es un problema que tenemos hasta el día de hoy, que muchos pacientes del punto de vista cognitivo están estables, del punto de vista de su hemodinamia, neurológicamente o de estructuras internas están bien, pero deglutoriamente aún siguen mal, ¿ya? Entonces, este fonoaudiólogo, George Larsen, lo que hizo fue comenzar a investigar cómo podíamos trabajar la deglución humana. Y es así, como en el año 1972, es la primera vez que sale un documento para poder rehabilitar la deglución creada por un fonoaudiólogo, ¿ya? Esta investigación lo que comienza a pasar, o lo que comienza a designar, es que el fonoaudiólogo es el primer especialista que comienza a darse cuenta que hay ciertas estrategias, ciertas técnicas que podemos hacer para poder rehabilitar la deglución. En Seattle está ocurriendo en el año 70, finales de los 60, pero paralelamente, otra fonoaudióloga, que es Jerry Logeman, comienza a generar estas intervenciones. Comienza a mostrar directamente sus estudios de postdoctorado entre los años 68 y 70. Y Jerry Logeman, su interés era cómo podemos hacer feedback, cómo podemos
tratar o obtener información de la voz y del habla de los pacientes con Parkinson. Esa era su tesis doctoral. Hasta que ella comienza a estudiar con radiología, ¿ya? Cómo podemos obtener feedback de estos pacientes para así poder generar una posible línea de intervención. ¿Qué diferencia se comenzó a dar cuenta? La videofluoroscopía ya se empezaba a ocupar en ese tiempo, pero no se ocupaba para la faringe. La ocupaban específicamente los radiólogos y los gastroenterólogos para poder medir el flujo en el esófago, ya para poder descartar algún divertículo, alguna estenosis esofágica. Ese era el fin para el cual estaba creado la videofluoroscopía. Y se ocupaba vario, que era como, por así decirlo, un líquido, como si fuera agua cayendo por el esófago para poder describir cómo era el flujo y si estaba correcto o no, o si había alguna lesión o alguna mala posición del esófago. Principalmente, Logeman se comienza a dar cuenta qué pasa si nosotros la cámara, en vez de enfocarla al esófago, la enfocamos en la zona de la faringe y en vez de ocupar varios solo, ocupamos varios con alimentos, ¿ya? Y cuando ella entiende esto y la primera vez que lo realiza, ella puede ver todas las estructuras que hay en la faringe que comienzan a dar a entender precisamente lo que está haciendo. O sea, ella puede ver internamente el acto de la masticación y el acto de la deglución. De hecho, Jerry Logeman empezó a conocer como la que hacía la prueba de vario modificada, porque la prueba de vario lo hacían los radiólogos con los gastroenterólogos, y ella hacía la prueba de vario modificada, ¿ya? Que era esta prueba de vario enfocada a faringe con alimento, ya que era algo que no se hacía antes, ya cosa que se sigue haciendo hasta el día de hoy para evaluar diferentes consistencias. De tanto así, en el año 1983, primer libro de Logeman, y el que es hoy día una obra clásica, que comienza a intervenir los principales métodos para poder tratar los trastornos de la deglución, creados por un fonoaudiólogo, que en este caso es Jerry Logeman. De hecho, aparecen nuevos especialistas en el área. Logeman comienza a publicar muchísimo. Logeman, para aquellos que no lo saben, tiene alrededor de 600 publicaciones. O sea, hablamos de una persona que publicaba una vez cada 5 meses. Ya era muy, muy grande el aporte científico que Logeman hacía. Entonces, en base a esto mismo, en el año 1984, otro fonoaudiólogo, Michael Groher, crea un segundo libro de disfagia, dando otras metodologías, aportando otras cosas que correspondían al trabajo de los fonoaudiólogos en deglución. Hasta que incluso en el año 1988, Susan Langmore, otra fonoaudióloga, comienza a publicar un paper de la FIS, ¿ya? De la evaluación fibroscópica de la deglución. Y acá siento un precedente que toda la comunidad científica, incluyendo médicos e incluyendo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, entendemos que los dos mejores métodos que existen para poder diagnosticar la disfagia son, por un lado, la videofluoroscopía y por otro lado es la FIS. Y si nos fijamos, ambos métodos de intervención fueron postulados por dos fonoaudiólogas. O sea, los principales métodos que tenemos hoy en día para poder evaluar deglución son validados y son creados por fonoaudiólogas, ¿ya? Después, a medida que el tiempo comienza a pasar, hay un aumento muy grande de publicaciones referente a rehabilitación de la disfagia. Esta área se comienza más a consolidar. Y es así como entre el año 88 y 89, años muy claves, en Estados Unidos se crean principalmente documentos gubernamentales, documentos de salud pública, que comienzan a determinar el rol que cumple el fonoaudiólogo en los trastornos de la deglución. Podemos ver este documento que está acá, del año 89, que es el primer documento que viene firmado por la ACHA, por la Academia de Neurología, por el Instituto Nacional de Salud y por el organismo que acredita hospitales. Todos ellos concluyen que el profesional especialista en la evaluación, diagnóstico, rehabilitación y manejo de la disfagia es el fonoaudiólogo, ¿ya? Directamente, en base a esto mismo, esto lo
saqué textualmente de un link que propone la Asociación Americana de Lenguaje, Habla y Audición, que describen que los equipos de disfagia, porque como bien ustedes han dicho, la disfagia, el fonoaudiólogo no es el único que trabaja, por lo tanto siempre hay equipos para poder hacer trabajo multidisciplinario con los pacientes con disfagia. Lo que sí dice la ACHA es que generalmente estos equipos multidisciplinarios de disfagia generalmente están liderados por un fonoaudiólogo, que es este que actúa como ente coordinador, porque en la historia ha sido el que principalmente ha validado, intervenido y rehabilitado los trastornos de la deglución. De hecho, si avanzamos más con la historia, podemos contar que, por ejemplo, la ACHA crea un comité de disfagia y lo agrega dentro de su línea, por así decirlo, de comité científico, ¿ya? Y en el año 85 en adelante se comienzan a publicar en numerosos hospitales unidades de disfagia para poder trabajar, y donde la mayoría de ellos estaba dirigidos por un fonoaudiólogo, por ejemplo, en este caso, el del 85, como Patty Linden, que fue una de las primeras fonoaudiólogas que comenzó a tratar estas unidades de disfagia lideradas por un fonoaudiólogo. Mucho más adelante y mucho más actual, en el año 1993 se crea la DRS, ¿ya? O la Sociedad de Investigación en Disfagia, impulsado por muchos fonoaudiólogos, y de hecho hace muy poco veía atrás que la presidenta de la DRS era la misma Susan Langmore, que también es fonoaudióloga. En el año 2011, evidencia mucho más actual, nos deriva la creación de la ESSD, que es la Sociedad Europea de Trastornos de la Deglución, que actualmente están dirigidos por Natalie Rommel, quien también es fonoaudióloga y es la directora del máster de deglutología en Bélgica directamente. Y ya en el año 2017, hace muy poco tiempo, podemos ver la creación de la World Dysphagia Summit, o la Reunión Mundial de Disfagia, que es reconocido como el Congreso Mundial, que iba a ser en Japón, y por el tema del coronavirus creo que se cambió a otra ciudad. Pero podemos ver cómo el área se ha globalizado tanto, incluyendo al llegar hasta nuestros días, como podemos ver que el año pasado se hizo el Congreso Latinoamericano de disfagia, el primero en su época, en este caso en Argentina directamente. Entonces podemos ver cómo esto parte desde George Larsen y Logeman, que comienzan a publicar, Michael Groger, Susan Langmore, y empiezan a haber muchos más fonoaudiólogos, y principalmente esos son todos los fundamentos históricos que nosotros podemos validar de cómo comienza el manejo de los trastornos de la deglución. Ahora me gustaría mostrar de manera muy rápida algunos fundamentos científicos, porque nosotros tenemos que validar de que la historia es importante, pero la historia es insuficiente para poder dar respuesta a esta necesidad en el manejo de los trastornos de la deglución. Y en base a esto, a mí me gusta mucho esta publicación que Hugo Segura compartió un día en su Facebook, y siempre lo ocupo, por lo menos en mis clases, porque es muy esclarecedora, que nosotros tenemos que validar toda nuestra práctica profesional que hacemos diariamente, basarla y pasarla por el colador de la evidencia. Siempre, siempre cuestionar lo que hacemos, siempre pensar, ¿estoy haciendo todo lo que debería hacer o me falta buscar más información? Y para eso, la evidencia, por así decir, describe en niveles los papers más bajos de jerarquía en evidencia científica, hasta los papers más grandes, que son los que podríamos buscar, ¿ya? Entonces, reconocer que la opinión de un experto, lo que dice un profesor en una clase, lo que dice alguien sin haber probado científicamente, es el nivel más bajo de evidencia. Y hay muchas cosas en fonoaudiología que todavía son basadas solamente en opinión de expertos. Yo creo que en estos últimos 10 años, y Felipe por ahí hablaba muy bien de lo que pasa en Asia, hoy día lo que está haciendo Taiwán, lo que está haciendo Corea, lo que está haciendo Japón, lo que está haciendo China, es impresionante la cantidad de publicación, la cantidad de nuevos métodos, la cantidad de estrategias para poder tratar los trastornos de la deglución. Entonces, siempre cuando nosotros hablemos con la mayor evidencia posible. Ojalá
encontremos metaanálisis y revisiones sistemáticas, que son los papers de más alta calidad, ¿ya? No me quiero meter a qué tipos de metaanálisis porque hay diferentes tipos y hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas, ¿ya? Hay revisiones aún mejores que otras, pero al margen de eso, que de preferencia intentemos siempre buscar el nivel más alto de evidencia disponible, ¿ya? Y por supuesto, una anécdota, un video en YouTube, una tincada, un pálpito, un instinto paternal, me da mucha risa esto de instinto paternal, un conozco a alguien que, el yo creo que, o mi experiencia me dice que, ninguna de esas cosas son un nivel de evidencia válido, ¿ya? Y son cosas que debemos siempre evitar o intentar no trabajar. Bien, ¿dónde podemos encontrar? Esto que está acá es una revisión sistemática, nivel A de evidencia, lo más alto que podemos encontrar, en accidente cerebrovascular. Y acá lo que se comenzó a hacer fue dar un recorrido principal de cómo influye la evaluación y el manejo fonoaudiológico en pacientes con accidente cerebrovascular. Es impresionante esta revisión sistemática, si ustedes la pueden buscar después y leerla con calma. Es increíble porque ellos comienzan a darse cuenta que mientras, ni siquiera más días, sino mientras más horas pasen el paciente con accidente vascular que no es evaluado por un fonoaudiólogo, más aumenta el riesgo de neumonía aspirativa. O sea, cada día es más posible, cada hora que pasa, si el fonoaudiólogo en un hospital no está evaluando deglución, más posible es que ese paciente genere un trastorno restrictivo del pulmón o restrictivo de vía aérea o genere una infección que en casos severos incluso puede provocar la muerte de la persona. De hecho, el que hayan fonoaudiólogos 24 horas en los hospitales para poder evaluar a estos pacientes redujo el tiempo de detección de disfagia de 20 a solo 7 horas. Y fíjense lo que encontraron. Encontraron una fuerte relación entre el retraso de la evaluación de un fonoaudiólogo y la incidencia de neumonía asociada a accidente vascular. O sea, mientras más tiempo le toma al fono poder ver a ese paciente, más aumenta la posibilidad de que tenga neumonía. Entonces, conclusión de esta revisión sistemática, dice que cada vez que hay manejo y evaluación de un fonoaudiólogo en este tipo de pacientes, se reduce el riesgo de neumonía. ¿Ya? Esto lo dice una revisión sistemática, nivel A de evidencia, que es lo más fuerte que podemos optar hoy en día para cualquier tipo de investigación científica. Fíjense lo que ocurre en otras patologías. En cáncer de cabeza y cuello ocurre algo muy similar. En este caso es un metaanálisis y empiezan a describir, lo primero que dicen es que gran parte de las estrategias que hay para trabajar en pacientes con cáncer son creadas por fonoaudiólogos, ¿ya? Dicen que los efectos preventivos y post-radiación en pacientes con cáncer reducen significativamente la severidad de la disfagia. O sea, mientras antes lo vea un fonoaudiólogo, en este caso de manera preventiva y de manera post-radiación directamente, se reduce la posible severidad de la disfagia que pueda tener esa persona. Y demuestran acá que la disminución de la severidad de la disfagia, o sea, el trabajo que hace un fonoaudiólogo, está asociada al aumento de bienestar y a la disminución del impacto sociosanitario en la persona. O sea, no solamente rehabilitamos una función, que es la función de la deglución o la función del acto de alimentarse o del acto de tragar, sino también aumentamos el bienestar de la persona. O sea, la persona se siente mejor después que es atendida por un fonoaudiólogo, ¿ya? Y por supuesto, esto es un problema que tenemos hasta el día de hoy, no se encuentra un acuerdo en la frecuencia de sesiones, o sea, cada cuánto lo debemos ver, es algo que todo. Al parecer estamos acá con Gabriel. Va a retomar en un segundo. Al parecer se cayó su conexión, pero vamos a retomar inmediatamente con él. Nos había avisado que podría pasar esto, así que vamos a ir complementando por mientras lo que nos venía comentando Gabriel. Es súper interesante mientras se reconecta. El hecho de que lo que nos está transmitiendo Gabriel en este minuto es información que ya hemos tenido por bastante tiempo. Esto es bastante
importante desde el punto de vista de que hemos tenido una gran cantidad de información. Aquí volvió Gabriel, ¿cierto? Sí. Sí, lo siento. Lo No, siento. tranqui, si lo que estamos complementando un poco, Gabriel, es que toda esta información que tú das en términos de los metaanálisis y la información es una información que viene de bastante tiempo atrás. No es algo que sea nuevo. Hay un tema bastante interesante, antes que continúe con esta Sí, misma hermano. información. Por ejemplo, hay investigaciones que se hicieron con el equipo IOPI, con ejercicios linguales isométricos. Tienen investigaciones súper interesantes en términos de este tratamiento preventivo en pacientes con cáncer y cómo, posterior, ¿cierto?, a la intervención con radioterapia, se presentaron resultados bastante importantes en términos de el manejo de la disfagia. Un aspecto súper interesante también de integrar y relacionado con lo que nos venías conversando. Te dejamos. Sí. Perfecto, bueno, esperemos que esto funcione bien. Siguiendo con esto, lo que quería describir, por lo menos en Parkinson, es que hay dos técnicas que han demostrado muy buen apoyo en pacientes con Parkinson, y uno de ellos es el entrenamiento de la musculatura expiratoria para poder favorecer la deglución, que lo está trabajando Christine Sapienza y Michelle Trouch, que son dos fonoaudiólogas que han validado muchos trabajos y han demostrado que, por lo menos en Parkinson, estas técnicas sirven mucho, ¿ya? Y no es parte de mi especialidad, pero sí lo quise mostrar, lo que hay hoy en día en disfagia pediátrica, ¿ya? Lo que pude encontrar así muy rápidamente, muy rápido, esta es otra revisión sistemática que se encontró del abordaje indirecto que realizan los fonoaudiólogos, y la conclusión de este estudio describe que los patólogos de habla o los fonoaudiólogos deben continuar implementando estas intervenciones todos los días en la práctica, ¿ya? Y de hecho, solamente para complementar, acá hay evidencia de diferente tipo, de diferente calidad, pero podemos tener, por ejemplo, colegas nacionales como el Axel Pavés, que postuló hace un par de tiempo atrás el rol que cumplimos en pacientes quemados, que tienen trastornos para poder tragar, el rol que cumplimos también en el manejo de trastornos hiperkinéticos, el manejo de los trastornos de la deglución que cumplimos en esquizofrenia, una revisión sistemática de nuestro rol, del efecto del tratamiento que nosotros tenemos en esclerosis múltiple, lo que está ocurriendo hoy en día en EPOC. Cada vez más se ha denotado esta referencia entre que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es algo que es muy común en nuestro país y es muy común en la población geriátrica, ha demostrado que nosotros como fonoaudiólogos también cumplimos roles ahí. Y hace muy poco tiempo atrás leí este paper, que es de una fonoaudióloga brasileña que está creando protocolos de intervención en motricidad orofacial y en deglución en pacientes que están siendo candidatos a cirugía bariátrica, cosa que yo nunca, ni siquiera en pregrado o en posgrado, he escuchado. Bueno, este es el rol que nosotros cumplimos. Esto es lo que nosotros hacemos. En cualquiera sea la condición de salud del paciente, cualquiera sea esta, la fonoaudiología ha demostrado en mayor o en menor grado la relevancia principal que cumple dentro de estos casos. Y como conclusión general, les di una repasada muy rápida de la evidencia en la historia y en la ciencia que tiene el fonoaudiólogo dentro de los trastornos de la deglución. Los principales equipos o unidades de disfagia en el mundo entero están dirigidos por un fonoaudiólogo, y la fonoaudiología en todo el mundo, en cualquier país, por extraño que sea, y en la inmensa mayoría de ellos, en los países más desarrollados, es el fonoaudiólogo especialista en el manejo de la disfagia orofaringea. Así que tal y cual como terminó Natalia, me gustaría seguir citando que debemos seguir trabajando en esta área, debemos seguir trabajando, deben haber más fonoaudiólogos en salud, y es el momento actualmente de levantar la voz con todo esto que está pasando con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus. Yo me da mucha alegría cada vez que veo a mis colegas que están desde hace mucho tiempo esperando oportunidades laborales y se abren, que ha tenido que pasar una pandemia para que se pueda demostrar nuestro rol, ¿ya? Así que a seguir trabajando, a seguir compartiendo la información, y de nada, Felipe, ha sido un placer estar con ustedes. Nos Avanza, reconectamos, Felipe. vamos a sacar la pantalla, Eso, a perfecto. dejar de compartir. Dame un segundo.
Acá estamos ya los tres. Increíble, Gabriela. Sí, muchas gracias, Natalia, también. Un aspecto interesante de esto, de lo que nos escribe Gabriel. Yo tengo que hacer aquí un comercial a esto, pero en el libro que escribí hace poco, escribimos precisamente un capítulo en torno a la evidencia, que creo que Gabriel lo complementó, pero increíblemente 100 veces mejor. Así que muchas gracias, Gabriel, con toda la información que nos has dado. Había mucha información que de hecho yo no manejaba. Y básicamente con esto también, volvemos a retomar un poco lo que veníamos conversando antes. Es importante también que junto con los contenidos, ¿cierto? Junto con lo teórico, con lo conceptual y metodológico, también incluyamos, ¿cierto?, esta información. Hay temas bastante importantes que los comentó tanto Natalia como Gabriel. La evidencia disponible, ¿cierto? Hablamos un poco de la práctica basada en la evidencia, Gabriel también lo ha referido, la práctica basada en la evidencia desde este manejo conceptual que tenemos que tener hacia la evidencia disponible en torno a las estrategias, en torno a nuestra misma intervención, a nuestro quehacer y las competencias que tenemos y cómo podemos desarrollarlo en deglución. Pero es bastante interesante la cantidad de información que tenemos hoy en día. Por ende, Sí. muchas veces cuando escuchamos que no tengo evidencia, me falta evidencia, en realidad la evidencia está. Es cosa de tomarse el tiempo de buscarla, y yo voy a agregar otro hashtag a esto: leamos más en inglés, por favor. Ahí. Sí. La ciencia se Sí. escribe en inglés. Es Sí, así. la ciencia está en inglés, y básicamente todos estos temas que estamos conversando ahora son súper importantes de desarrollar desde esta perspectiva, donde tenemos, por ejemplo, te tenemos a ti, Natalia, con la realidad en Argentina, que es una realidad que se replica en muchos países, el trabajo que también está realizando Gabriel con toda esta evidencia disponible. Hay mucha información, y hoy en día, básicamente, esta discusión que tenemos tiene muchas aristas, pero sí tiene desde el punto de vista fonoaudiológico muchas respuestas. Tenemos evidencia disponible. Y eso es un aspecto súper importante de ir recalcando en torno a este tema. No sé qué te parece a ti, Natalia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que nos puedes contar un poco de su realidad? En algún momento se tiene que dar un espacio de discusión y estos tienen que ser los argumentos para definir los roles dentro de los equipos de intervención. Y que sí vamos a necesitar, creo yo, una regulación externa. La realidad igual no está unificada ni en todo el país, ni en cada lugar de trabajo. Porque, por ejemplo, yo trabajo en 2 lugares, en un hospital público y en una clínica privada. Y la realidad es muy diferente en cada uno de esos lugares. En la clínica se determinó que el que decide la vía de alimentación del paciente, el que evalúa y que rehabilita es el fonoaudiólogo, y en el hospital nos tuvimos que dividir pabellones, para decir, hay muchas salas muchas salas de internación. Intentamos en un primer momento trabajar juntos, pero ¿qué pasó? Hacíamos lo mismo y no lo hacíamos de la misma manera. Entonces no quedó otra más que dividirnos, y hay salas de internación en las que nos interconsultan a nosotros los fonoaudiólogos, y otras salas de internación donde se interconsultan con otros profesionales. Entonces la realidad es diversa. A veces lo que sobresale, no, yo tampoco podría decir que en la mayoría de los centros quién interviene. Sí, parecería que siempre sobresale lo negativo y que tiene más peso y que se visualiza más, pero no sé si es la realidad de todas las instituciones de salud. Perfecto. Es un poco lo que hemos venido conversando también y habíamos hablado de forma previa. Es bastante interesante cómo se da esta relación. A mí me gustó mucho en algún minuto, y eso cuando lo conversamos, cuando te comentaba el año 2015, 2016, me llamó mucho la atención este tema. Me centré mucho un poco en el tema de la evidencia, porque
cómo responder a la pregunta, y la pregunta de base era ¿quién interviene en deglución? Y básicamente teníamos la noción y la certeza de que internacionalmente siempre era el fonoaudiólogo, pero el tema estaba dónde estaba la evidencia, la historia. No sé si a ti te pasó, Gabriel, también cuando buscaste, que te fuiste encontrando con muchas cosas, muchos datos, de que en realidad había mucha información detrás de todo esto, teníamos evidencia disponible, lo que pasa es que conocemos poco sobre esto. Sí, mira, y directamente esto parte incluso desde pregrado. Yo no recuerdo en pregrado alguna vez haber visto la historia de dónde esto viene, de cómo llegamos, porque hay muchas cosas, yo que soy el menor y el que menos experiencia tiene de ustedes dos, a mí me pasa mucho que es muy importante conocer de dónde viene lo que estamos haciendo, porque en algún momento alguien lo tuvo que haber inventado, alguien tuvo que haberse pensado, chuta, ¿y cómo hacemos para poder trabajar esto? Y muchas veces no nos hacemos esa pregunta, ¿de dónde viene lo que nosotros estamos trabajando? Y también parte por sacar, de repente hay profesores o docentes, nunca olviden la historia, porque la historia nos da el fundamento principal, la primera herramienta, no la única, pero sí la primera herramienta para poder defender el rol que cumplimos. Y por eso mismo, Felipe, yo creo que el primer consejo, y es un consejo que yo he aprendido como eslogan de vida, es nunca discutir desde la opinión personal. O sea, uno Así siempre es, tiene opiniones personales, uno siempre le gustaría más una cosa u otra cosa, pero nosotros tenemos que aprender a discutir en base a la historia y en base a la evidencia. a la Cuando tú evidencia. discutes así, tú puedes tener fundamentos de peso en base a lo que tú dices. Pero en Sí, base a que yo, claro, directamente con eso es muy importante. Y ahora, Felipe, hoy en día, los instrumentos que hay para poder traducir al español cosas tan básicas como una página web, yo en día, yo no leo en inglés, yo hago el esfuerzo y todo, pero yo no leo en inglés. Yo muchas cosas busco las palabras claves, que ya me las sé como de memoria, y después de esas palabras clave, control secundario, traducida a español, y lo puedes leer tranquilamente y entender el 99% de todo lo que se está haciendo. Son ejercicios tan simples como buscar la revista Disfagia de la DRS, poner a buscar el último número y traducir a español los títulos para poder saber qué están investigando actualmente la principal revista en trastornos de la deglución. Y te vas a llevar, uno se lleva sorpresas. Yo he visto cosas rarísimas de lo que está sucediendo en esas investigaciones y que en Chile o en Argentina se demorarán años o décadas en llegar, como pasó. pero Así es. primero se generó tu interés en el área. Y eso es fundamental. Yo no sé en Chile, es decir, no tenemos acá en Argentina un censo de cuántos fonoaudiólogos se dedican a cada área de de las 4 áreas que se divide la fonoaudiología. Pero a grosso modo uno puede entender de que no son tantos los fonoaudiólogos que se dedican a disfagia, eh, y eso hace que cuando uno se va alejando de los grandes centros urbanos, más difícil es conseguir alguien especializado, un terapeuta especializado para sus dificultades. Entonces, por eso es que necesitamos generar interés en los fonoaudiólogos, en que se dediquen a estar. Y yo a veces incluso también digo, vos hacé otra cosa que también te guste y eso, pero no dejes de hacer esto porque se necesita. Entonces, por ejemplo, dentro de la fonoestomatología, yo no me dedico únicamente a disfagia. Atiendo disfagia desde neonatos hasta gerontes, no atiendo todo el tipo de poblaciones, sino lo acorde a mis lugares de desempeño, a los pacientes que llegan, pero también hago otras patologías, me dedico a otras patologías dentro del área. Y uno también puede hacer lenguaje y disfagia, es decir, afasias y disfagia. Entonces, generar de que haya más fonoaudiólogos trabajando en disfagia. Sí, es bastante importante. Acá en Chile, por lo menos, siento y también la experiencia que hemos tenido comparándonos con otros países, salvo Brasil, que Brasil es
otra realidad dentro de Latinoamérica, pero por lo menos acá está un poco más estructurado en ese sentido. Y tenemos, por ejemplo, comparándonos con Argentina, un poco más inserción en términos del ámbito más clínico, y tenemos más estructura, por ejemplo. Tenemos equipos súper bien estructurados en términos, si bien todavía estamos en la misma campaña, más, como decía Gabriel, más fonoaudiólogos en salud, sí se ve en el ámbito clínico una cierta estructura en términos de los equipos de paciente crítico, donde generalmente hay un equipo muy bien estructurado, con delimitación de roles. En hospitales también se ha ido incluyendo cada vez más fonoaudiólogos. De hecho, ya es bastante más globalizado el tema de la delimitación de roles y la intervención. Paciente hospitalizado en la clínica o, estamos hablando de paciente agudo o crónico. Lo importante en esto es que de igual forma, a pesar de eso, por eso saqué a Brasil, porque Brasil es otro contexto, sí se está viendo la necesidad, y creo que es un punto que lo escribieron acá también en la publicación, o sea, en la transmisión en vivo, tuvo que pasar esta pandemia para que empezáramos a visualizarnos un poco más. A mí, no sé si te acuerdas, Natalia, un par de semanas atrás yo te hablaba inmediatamente con el COVID y la correlación que podía tener con la presencia de trastornos de la deglución, cuando recién estaba comenzando. Hoy en día ya tenemos grupos de investigación, de nuevo en Asia, que ya están publicando la necesidad, ¿cierto?, de intervención de deglución y la importancia del fonoaudiólogo en la intervención de COVID, ya sea por cualquier subtipo de alteración deglutoria. Lo más obvio era las alteraciones por los mismos procedimientos de intubación y todas estas alteraciones más mecánicas, pero se ha visto que hay una serie de alteraciones como complementarias, ¿cierto?, que se están originando y que nos sacaron un poco a la palestra y se está viendo que la necesidad. Tenemos casos particulares que acá en Chile se han dado, con algunos colegas nos han comentado, equipos de fonoaudiólogos de 1, 2 o 3 pasaron a ser equipos de 8, con esta realidad, por esta necesidad de tener, ¿cierto?, una mayor atención. Entonces, claro, es un proceso largo, estamos recién comenzando, pero esto es una buena instancia para empezar a generar información. No hay mucha información. Y antes de ir terminando, porque tenemos que ir viendo ya las preguntas, y yo creo que nos van a cortar luego la transmisión, otro aspecto importante que lo pusieron acá, la transmisión, era que tenemos que formarnos en deglución, tenemos que compartir información. Y acá yo me hago responsable, cualquier crítica después me la pueden enviar por todas las vías, pero por mucho tiempo fuimos muy egoístas con la información. Los cursos, por muchos años, eran muy sesgados, o sea, cursos acotados en lo global, con muy poca información, se generaban muy pocos cursos, los cursos de ciertos más específicos, con mayor contenido, con un costo pero altísimo, o sea, estamos llegando a hablar de cursos de $1000 para formarnos, cursos de 2 días. Nosotros cuando partimos un poco con el tema de los cursos, en el año 2010, nosotros, por ejemplo, el primer curso que trajimos fue el de tape, de K-Taping a Chile, el año 2010. Ya a mí me llegó a doler el estómago pensando que había que cobrar, en términos de esa época, 200.000 pesos chilenos, serán $250. Bien, curso caro, pero era algo nuevo, metodología, se empezó a traer estos cursos y empezaron a llegar cursos, tenemos cursos de $1000, $1500, son caros y nosotros podemos generar formación entre nosotros. La principal premisa que tuvimos al minuto de generar los cursos era, ojalá hacer un curso con toda la información posible, con todos los materiales posibles, buscar, por ejemplo, que incluye el electroestimulador y todo, nos dimos vuelta a Santiago buscando todas las alternativas, pero creo que una crítica a nosotros mismos es que faltó por mucho tiempo hacer cursos y también faltó por mucho tiempo que esos cursos fueran más accesibles a todo el mundo. Eso es un problema. No es un tema menor, es un tema que me transmiten muchos colegas, también lo preguntaron durante la charla que dio Gabriel para el Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe, y quizás los honorarios profesionales no condicen con lo que se cobra de los cursos. Mi contestación siempre es la misma. Creo que si esos cursos son organizados desde asociaciones fonoaudiológicas, colegios fonoaudiológicos,
que reciben una cuota mensual de los matriculados, tienen otras herramientas como para abaratar los costos. Creo que un curso privado, es decir, dado por un actor privado que ha invertido mucho dinero en su propia formación, en horas destinadas a estudio y todo eso, también tiene que valorizar lo que va a entregar. Porque si uno invirtió mucho, también después, digamos, regalar el trabajo o todo ese tiempo y dinero invertido tampoco me parece justo. Creo que las herramientas están dadas desde las instituciones para hacer cursos más accesibles a los afiliados y matriculados. Y socios. Sí. Tú, Gabriel, tienes mucha formación, tomas muchos cursos, así que yo creo que también te ha pasado un poco lo mismo con el tema del acceso. Son bastante costosos Sí, actualmente los cursos. sí, bueno, y directamente ahí punto para Prostim. Esto a mí no me han pagado nada, ¿ya? Pero yo puedo decir, dar fe de eso, que generalmente, por lo menos Prostim está haciendo algo distinto en comparación con lo que hacen varios centros formadores. Sobre todo en el tema de los precios y en la calidad y el contenido que se entrega en la mayoría de los cursos. Yo he hecho algunos cursos ya y he podido ver precisamente esa definición. Hace muy poco me pasó que quise ver un curso de una gringa que venía acá a Chile a hacer un curso de manejo alimenticio en neonatos, y era un curso que eran 2 días, y era así como un día y medio, que lo traía una empresa chilena y costaba algo así como 600.000 pesos chilenos. Yo, Así es. cuando yo no lo podía, yo como que le saqué una foto, prácticamente un pantallazo, porque 2 días de capacitación por 600.000 pesos me parece un abuso. Y se llenó, yo no sé cómo, pero se llenó para capacitarte por 2 días, cuando eso equivale a casi la mitad de un diplomado. Estamos hablando acá en nuestro país, que Así es es. como 6 meses de capacitación por 2 días. No sé, Sí. a mí eso me deja como mucho cuidado, y también tiene que ver parte por nuestra profesión, porque hoy en día la capacitación también ha demostrado que el salir de la universidad con tu título tampoco sirve mucho para que te contraten. Tú Sí. necesitas tener formación, horas de capacitación para poder generar un currículum más estable para poder tener. Y también hay gente que abusa de eso. Sí, es impresionante. A nosotros nos pasa un dato anecdótico con eso, con esta política de generar más contenido, mejor contenido a menor costo. Yo siempre miro de repente las publicaciones y la gente de repente escribe, oye, vi este curso, no sé, pues cursos de nosotros, pero me da la impresión de que no es muy bueno porque está muy barato. También y Sí, también bueno, pasa. también hay modas, ¿no? Hay modas, También. hay programas que se crean y que son modas y que funcionan durante determinada cantidad de tiempo, de años, y como son modas, todo el mundo invierte y lo hace. Yo creo que todos los cursos ayudan, todos contribuyen a un aprendizaje. También es decir, porque he hecho cursos también muy caros y que no me han rendido, digamos, en virtud de la inversión, pero siempre algo queda. Pero fíjense quiénes son los colegas que hacen ese curso, y muchas veces son jóvenes. Sí, Es raro que un fonoaudiólogo con 15, 20 años de experiencia invierta en estos cursos que a veces transmiten ciertos programas o ciertos métodos que no están basados en la evidencia, que no tienen evidencia científica de que realmente funcionen. Es raro encontrar programas que sí funcionen, que estén demostrados científicamente que funcionen. Entonces, muchas veces uno creo que se va armando durante su experiencia, su profesión, su carrera, una caja de herramientas. Entonces va guardando distintos métodos, distintos programas, y después utiliza el recurso adecuado para ese paciente sí, en particular que le llega. Pero por así eso es. es mucha la inversión.
que esta discusión también tiene que ver mucho, y a mí me pasa mucho con la gente que, por ejemplo, que reclama con el vendaje neuromuscular, por ejemplo, que no tiene evidencia, que no sirve, que no funciona, que es gastadero de plata, y siempre tú vas a esa gente y siempre está el error, y es algo que nosotros tenemos que dejar de hacer, que creer que una sola técnica sirve para todo. Yo creo que cuando nosotros pensamos así, es no hay nada que podamos hacer que sirva para todos los tipos de pacientes, que sirva para todas las severidades de ilusión, y tenemos que aprender a seleccionar, a tener esta caja de herramientas, y la idea es tener estrategia. O sea, yo lo veo prácticamente cuando yo hago vendaje, hay pacientes que no me sirven de nada, pero hay otros pacientes que sí. Entonces, tengo una herramienta más para poder llegar, pero no le puedo poner vendaje a todos, por ejemplo. Es lo mismo también con la estimulación eléctrica. No todos son candidatos a estimulación eléctrica. Hay pacientes que se pongan electrodos, para ellos les sube la presión, se asustan, están nerviosos, entonces es más un hándicap que un favorecedor de la terapia. Entonces yo creo Así que es. el rol siempre está en que tú puedas tener tu caja de herramientas, tu box de atención, tus estrategias, y sobre esas vayas generando intervención y vayas viendo qué te dice la evidencia. O sea, por ejemplo, hoy en día la estimulación eléctrica, que es el activador, este tipo EMS o FES, no tiene mucha evidencia, por ejemplo, en Parkinson, pero sí sirve, por ejemplo, en un tipo de accidente vascular. O, por ejemplo, el entrenamiento muscular expiratorio no va a servir tanto en pacientes con EPOC, porque los puedes saturar, desaturar muchísimo, pero sí puede servir en Parkinson. Entonces, ir buscando qué estrategia es la que va a servir para el paciente y para el caso en cuestión. Así es. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, pero les quiero dar las gracias y de antemano, muchas gracias por participar con nosotros. Ha sido un Nada, Felipe. aportazo para esta instancia, y también los vamos a dejar invitados también, los vamos a ver si es que nos podemos reunir en alguna otra oportunidad. En esta ocasión, nuevamente, les quiero dar las gracias por participar con nosotros y dejar la invitación hecha. O sea, todos pueden realizar, ¿cierto?, todas las recomendaciones, nos pueden escribir. Vamos a tratar de ir de la misma información que estuvieron compartiendo Natalia y Gabriel, de tener las referencias, descargar los papers gracias a SciHub. Yo le hago un comercial a SciHub siempre, que es una maravilla. Y los vamos a dejar también colgados en las publicaciones. Así que, chicos, muchas gracias. Nos Gracias a vos. Bien, despedimos. un abrazo. Gracias a ustedes, Gracias gracias por la Natalia, gracias Felipe. invitación. ¿Sí? Y Gracias nos estamos viendo. Muchas gracias. a todos Saludos a los que todos. escucharon. Sí, gracias.